Saludos cordiales. El título de esta ponencia es El transhumanismo integral, una nueva propuesta antropológica. El motivo de este título se debe a que el transhumanismo busca aumentar la condición humana y sobre todo poder expandir aquellas capacidades que la evolución ha dejado a medio camino, ha dejado sin hacer. Pero la pregunta que lanzo es, ¿desde dónde? ¿Desde qué instancia se puede permitir hacer este paso del humano al transhumano? La misma pregunta amaga la respuesta. Nunca podemos dejar de lado al hombre. Una de mis tesis que defiendo en el libro que he publicado recientemente en Ediciones Encuentro, Transhumanismo Integral en torno al deseo de vivir para siempre, es esta. Todo transhumanismo que se precie parte de una concepción del hombre, aquello que desde la hermenéutica se considera una precomprensión. Por eso me gusta aquella expresión de Friedrich Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, cuando escribía el alemán: el eco infinitamente repetido de un sonido original, el hombre; la imagen multiplicada de un arquetipo, el hombre. James Hughes, en Citizen Cyborg, escribía como exponente del transhumanismo fundacional que éste promueve un enfoque interdisciplinario con el fin de entender y evaluar las oportunidades para mejorar la condición humana y el organismo humano que se abren con el avance de la tecnología. Esta pretensión no es en sí misma condenable éticamente, pero surgen dudas. ¿Qué quiere decir mejorar? ¿Desde dónde mejoramos? Mi propuesta es que el transhumanismo, en su versión mayoritaria, tiene una finalidad loable éticamente: poder aliviar, mejorar aquellas circunstancias adversas del ser humano, aquellas disfunciones propias de una naturaleza en su estado accidental. Esto, junto con el deseo de poder tener una vida plena y cabalmente conseguida, es algo que no podemos desmerecer. El problema es que en el transhumanismo mayoritario se obvia precisamente el desde dónde de este proyecto. Se obvia poner sobre la mesa una antropología. ¿Cuáles son las bases antropológicas de este movimiento? Esto es lo que me parece importante, y sobre todo distinguir dentro del transhumanismo mayoritario, que yo también lo denomino parcial y reduccionista, diferentes tipos, diferentes formas de enfocarlo. Habría un transhumanismo identitario y militante que se encuentra en asociaciones, en redes, en institutos, movimientos como Humanity Plus, la AFT Technoproc. Lo encontraríamos también en la World Transhumanist Association. Tendríamos en un segundo momento un transhumanismo fundacional y teórico que se agrupa sobre todo en centros de investigación de tipo universitario, en fundaciones de Europa, de Estados Unidos, donde encontramos a Nick Bostrom, a Max More, a Julian Savulescu, y en este caso a bastantes miembros de la Asociación Transhumanista Mundial. En un tercer momento encontraríamos un transhumanismo sociocultural. Se trata, como afirman Damour y Doud, de un transhumanismo tácito y práctico. Como dicen estos autores, no se reivindica ni se piensa como tal, sino que se hace,
sin que se diga. Este lo encontramos en muchas de las personas que hacen de la mejora tecnológica un fin en sí misma sin preguntarse realmente por qué, sin tener una filosofía explícita o sin haber enumerado, sin haber identificado las razones que llevan a tomar esa opción. En último momento encontramos un transhumanismo mediático, el cual es un discurso y una praxis que busca llamar la atención, sobre todo causar alarma social, tanto como estrategia comercial, como para atacar el propio movimiento. Esto lo encontramos en el cine, los discursos publicitarios, y tiene un rasgo bastante distópico, pues las distopías se utilizan para mostrar formas de vida que debemos asegurarnos de evitar o también de seguir. Hay quienes afirman que son transhumanistas mediáticos, incluso los mayores defensores de este movimiento y además los mayores detractores del mismo. Claro, una de las cosas que se encuentran en estas 4 formas del transhumanismo parcial, mayoritario, es que se trata de una versión tecnicista y utópica, en ocasiones extremas, en el caso del posthumanismo, del humanismo moderno. Podemos decir que el transhumanismo, en su versión mayoritaria o parcial, perpetúa lo peor del humanismo occidental: la autonomía entendida como ruptura, la arrogancia autosalvífica, el materialismo reduccionista, el mecanicismo, la razón instrumental, el dualismo mente-cuerpo, la confianza ciega en la ciencia. Por lo tanto, son supremacistas tecnocientíficos. La confianza también desmesurada en un progreso casi sacralizado. El rechazo de la religión, sin reconocer que dentro del transhumanismo existen también visos de religiosidad. En cambio, el transhumanismo integral es un enfoque antropológico, crítico. No es como en estas formas del transhumanismo parcial, una versión tecnófila, crítica y fanática, sino que mantiene una tecnofilia crítica, en la que se reconoce que en el transhumanismo hay elementos de verdad. Existe una búsqueda sincera de trascendencia. Además, se busca la inmortalidad. Existe un deseo de vencer las taras inherentes a las disfunciones, a las patologías. Se busca una cierta teleología donde el hombre se supera a sí mismo. Pero el problema lo encontramos cuando nos damos cuenta, como decía Maritain en su obra Humanismo Integral, que la desdicha del humanismo clásico es el haber sido antropocéntrico, en lugar de pensarse como un humanismo teocéntrico que reconoce que Dios es el centro del hombre, lo cual implica la concepción cristiana, decía Maritain, del hombre pecador y redimido, así como la concepción cristiana de la gracia y de la libertad. En mi obra Transhumanismo Integral soy crítico con Maritain en este sentido. No podemos dejar de ser, aunque sea de manera liviana, moderada y crítica, antropocéntricos. Maritain nos situó ante un humanismo en el que no se acababa de conciliar el énfasis que ponía en las realidades temporales y a la vez en la primacía de Dios. Por eso, contra esta teoenajenación, creo que un antropocentrismo crítico es el propio del transhumanismo integral,
que reconoce que todo intento para mejorar, para aumentar al ser humano, parte de una concepción sobre su naturaleza, sobre su totalidad. Entonces, no podemos prescindir de esta atención al ser humano. Además, que los discursos transhumanistas se basan, la gran mayoría de ellos, en promesas más que en factibilidades. Uno de los problemas más flagrantes del transhumanismo es no distinguir entre una fase eidética y una fase fáctica, entre el eidos y el factum. Una cosa es planificar, proyectar la mejora del ser humano y otra muy distinta es cómo hacerlo e incluso, más aún, poder hacerlo. Esta confusión puede llevar a convertir el transhumanismo mayoritario en una pseudociencia que vende mejoras sin decirnos realmente si podrán ser factibles, así como en una ideología que se retroalimenta a sí misma en una espera que está polarizada en el futuro. El transhumanismo integral, por tanto, es un transhumanismo que se basa en una concepción del ser humano, de la persona, bebe del personalismo, en la cual esta persona, sin negar la búsqueda a la perfección absoluta, se da cuenta de que en esa búsqueda tecnocientífica existirá siempre una dependencia ante unos medios que son relativos, que son provisionales y que son perfectibles, que son los modelos, las teorías, los métodos y las terapias tecnocientíficas. El transhumanismo, como una versión tecnocientífica extrema, que es el mayoritario, que incluso puede incurrir en un posthumanismo que quiere ya no solamente aumentar al ser humano, sino dejarlo atrás, es, en cierta manera, una versión del transhumanismo que desconoce por completo la crítica al neopositivismo lógico de principios del siglo XX y, por tanto, desconoce por completo la filosofía de la ciencia, tanto de la primera mitad del siglo XX como de la segunda mitad del siglo XX. No podemos negar que en muchos de los discursos más extremos del transhumanismo parcial, a diferencia del integral, hay un énfasis en el éxito, sobre todo en el éxito de las tecnociencias, ocupando el antiguo lugar de Dios, ocupando incluso el lugar que las religiones tradicionales han dado a la suma trascendencia. Por tanto, si gran parte de estos transhumanistas niegan la religión y niegan la posibilidad del hombre de poder tener una relación con la trascendencia, en este caso divina, niegan también las raíces religiosas, yo diría incluso pseudo-religiosas, que contienen en su propia manera de plantear las cosas. Claro, tenemos que reconocer que el fin último del hombre no se encuentra en los puros objetos y productos tecnológicos. Un transhumanismo que niega esta dimensión, es decir, cómo el fin último del hombre va más allá de aquello parcial, particular, se convierte en incompleto, quimérico e incapaz de proporcionar una oferta adecuada y asequible para la vida humana. Una de las cosas que encontramos en el transhumanismo parcial y que el humanismo, que es mucho más amplio, que se encuentra en la propuesta del transhumanismo integral, cuestiona,
es precisamente esa negación de la naturaleza humana, aquello que decía Giorgio Agamben en Homo Sacer, el hecho del que debe partir todo discurso sobre la ética es que el hombre no es ni ha de ser o ha de realizar alguna esencia. Se niega todo esto sin darnos cuenta de que la naturaleza humana no es una tabula rasa, tiene constricciones, la naturaleza humana misma también tiene potencialidades que permiten expandirla. Por ello, en el transhumanismo integral hago una propuesta al servicio del bien integral de la persona, de la sociedad y de la naturaleza. Propongo lo que yo llamo una nueva viricultura. Este término lo he recuperado de Galton. Fue el primer término con el que él denominó a la eugenesia, mucho antes de biologizar este concepto. Para Galton, la viricultura era hacer que el ser humano pudiera perfeccionarse no solo a nivel material, sino en aquellas dimensiones civilizatorias, éticas y culturales. Por tanto, propongo una nueva viricultura basada en la mejora integral de la persona. Pero claro, si queremos mejorar hay que cuidar. Por eso para mí es muy importante algo que brilla por su ausencia en el transhumanismo mayoritario, una ética del cuidado. Si queremos mejorar hay que cuidar. ¿Cómo podemos mejorar a un ser humano si desatendemos sus problemas actuales? Millones de personas mueren de hambre y de enfermedades hoy en día. ¿Cómo podemos mejorar la humanidad si no atendemos aquello que ahora, en este momento, le perjudica? Por tanto, al modificar las bases galtianas y eugenesistas negativas del transhumanismo parcial, destaco 4 aspectos en los cuales el transhumanismo integral se erige como una propuesta novedosa y una propuesta que amplía y desafía el reduccionismo del transhumanismo mayoritario. El primer aspecto es el cuidado y la mejora del BIOS, siempre poniendo el cuidado como prioritario a la mejora. La mejora que los transhumanistas mayoritarios la entienden como un aumento numérico, un aumento material del ser humano entendido como cuerpo. Por tanto, el cuidado y la mejora del BIOS, el aspecto biológico. Pero el BIOS no es solamente la vida del cuerpo físico, es también la vida del espíritu. Por lo tanto, hay que cuidar y mejorar la vida en su sentido más profundo, no reduciendo la vida del espíritu simplemente al aumento material del cuerpo. En segundo lugar, el cuidado y la mejora de los otros en la polis, el aspecto sociopolítico. Gran parte de los transhumanistas mayoritarios, aunque no todos, defienden un experimentalismo que pone como fin en sí mismo el hecho de que las tecnociencias sean aquello en lo que se invierta, en lo que más se trabaje, sin importar realmente en un esquema neoliberal aquello que le sucede a los otros. Por lo tanto, creo que es muy importante que no se creen sociedades de castas en las cuales solamente unos pocos tengan acceso a esas mejoras biotecnológicas, sino que esto pueda expandirse a todo el tejido social y que desde las instituciones públicas o privadas se pueda velar por un control de este tipo de mejoras. En tercer lugar, y este aspecto es importantísimo, es el cuidado y la mejora del oikos, es decir, de la tierra, de nuestra casa común.
Y ese es el aspecto ecológico y económico. ¿Podemos hacer mejoras tecnológicas desatendiendo la biosostenibilidad? ¿Podemos invertir en nuevas biotecnologías toda vez que esto repercute negativamente en la tierra, en nuestro ecosistema e incluso en la economía, desviando fondos, por ejemplo, de la agricultura, de otras tecnologías clásicas? Es muy importante que el cuidado y la mejora del transhumanismo estén al servicio del oikos. Y en último lugar, el cuidado y la mejora de sí, el aspecto espiritual y cultural. Una de las cosas que destaca el transhumanismo parcial es precisamente que parte de un silogismo falso. Si podemos dominar el cuerpo y ampliarlo, podremos llegar a la felicidad completa del ser humano. Si podemos mejorar el cuerpo mediante las biotecnologías, el ser humano será feliz. Esto es una falacia. Por lo tanto, tenemos que cuidar el aspecto espiritual, cultural, sobre todo de aquellos que están trabajando en estas nuevas biotecnologías, como de aquellos que las reciben. Si estas tecnologías nos privan de poder expandir no solamente el cuerpo, sino de poder llegar a una trascendencia en plenitud, estamos ante una de las peores formas de coartar a la persona humana. Finalmente, creo, y por eso lo llamo transhumanismo integral y no humanismo integral simplemente, porque Maritain desconocía por completo el desafío tecnológico, tanto de su tiempo como de nuestros días. Pienso que el humanismo mismo ha sido repensado de muchas maneras y ha de repensarse a partir de las complejidades del mundo moderno. Incluso desde la tradición cristiana no existe una única forma de humanismo. No existe desde la filosofía una forma exclusiva de poder caracterizar al ser humano. Por tanto, el humanismo siempre está en esta tensión reflexiva, autorreflexiva, para poder delimitar y poder tratar sus contornos. Por tanto, el humanismo debe repensarse siempre. Por esto no se llama humanismo integral mi propuesta, sino transhumanismo integral, porque el humanismo mismo, ya no solamente el transhumanismo, debe estar siempre en el punto de mira ante sus excesos, sobre todo aquellos que son excluyentes, tanto de Dios como del otro, como del cuidado y la mejora de la naturaleza, como también aquello que perjudica nuestra vida común, nuestra economía. Por tanto, no hay mejora sin cuidado. Un transhumanismo integral debe reconocer tanto las necesidades temporales como las espirituales del hombre. Y esto solo es posible reconociendo su trascendentalidad misma. Y diríamos, ciertamente, ya no solo desde una teología natural que hablaba de la primacía de Dios en la vida humana, sino desde una perspectiva cristiana, se encontraría esto ya, no desde la filosofía, sino desde una perspectiva de fe, en aquel que es la plenitud de la vida humana desde su encarnación. Esto, y con esto termino, no se trata de una versión soft del transhumanismo. Sería, si cabe, la versión antropológicamente y éticamente más exigente formulada hasta la fecha. El hombre no es verdaderamente hombre, decía Maritain, más que en la medida en que se abre a lo absoluto. No puede ser que una versión mayoritaria confunda la ciencia con un remedio, confunda incluso la felicidad auténtica del hombre con unos medios que son parciales, que son revisables, que son
siempre están en una situación de perfeccionamiento, como son los medios tecnocientíficos. Por eso, en el transhumanismo integral, queremos dar esta mirada crítica, una mirada crítica en la que el ser humano no se enrole ni se deje seducir por discursos pseudoproféticos, pseudoreligiosos, revestidos de cientificidad y de, en cierta manera, una más que discutible neutralidad. Muy bien, pues esta es la ponencia magistral que se me ha solicitado para el Congreso. Es un honor para mí haber participado y poder tener un espacio donde se escuche esta propuesta que he querido formular en mi obra publicada en Ediciones Encuentro. Gracias a los organizadores, gracias también a la Academia Hispanoamericana de Doctores, de la que soy miembro. Muchas gracias a todos.